Hola amigos, muy buenos días. Vamos a hacer un rápido comentario sobre lo que está ya aconteciendo con las así llamadas corcholatas, que son los aspirantes y aspirantas integrantes de Morena a la presidencia de la República y que van a empezar a buscar primeramente ser el candidato o candidata del partido Morena. Y pues vamos a iniciar con el pronunciamiento que hizo el día de ayer el diputado Gerardo Fernández Noroña, integrante del Partido del Trabajo, que resintió mucho la cuestión de que el presidente no lo invitara a una cena reunión que se dio el día lunes, cuando el presidente se reúne, parece que fue en algún restaurante de la librería Porrúa, así lo dijo el presidente cuando lo entrevistaron a su llegada, unos reporteros de a dónde iba a cenar. Bueno, a esa cena reunión, donde entiendo que fue precisamente con los aspirantes a ser el candidato de Morena a la presidencia, donde estuvo Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, quizá por ahí hubo otro personaje, pero bueno, son los principales. Adán Augusto, perdón, se me pasaba Adán Augusto. Y parece que también llegaron a esa reunión gobernadores en esa cena reunión, donde pues se ha hecho especulaciones de qué se trató en ese tema, que dijo el presidente. Algunos medios dicen que fue un llamado de atención del presidente para precisamente estos aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, como ya dijimos, y pues otros hacer un planteamiento estratégico de cómo se va a dar esta selección del candidato o candidata de Morena. Total que no se sabe bien a bien, aunque se intuye, pues ya quienes tienen cierta cercanía con ese círculo cercano al presidente y con la clase política, o quienes tenemos un poco de sensibilización política, pues ya intuimos que por ahí fue la reunión a la cual invitó el presidente. Pero decíamos, Noroña hizo ayer un reclamo al presidente por no haberlo invitado a esa cena, porque Gerardo Noroña lo entiende como una reunión con los aspirantes a la candidatura presidencial y no fue invitado. Y hoy, miércoles, en su conferencia matutina que acabo de ver hace unas horas, una hora aproximadamente, que terminó, el presidente ya hace alusión a esa reunión y que el Consejo Nacional de Morena va a convocar en estos días, no sé si es el fin de semana, a una reunión con los aspirantes para ver precisamente el método de selección, que va a ser encuesta, ya que está de manera estatutaria así narrada en el Partido del Movimiento de la Regeneración Nacional. Bueno, ok. Entonces, Gerardo Fernández Noroña se inconforma y el presidente hoy, en su conferencia matutina, ya menciona al PT y al Verde, pero ni aún así el presidente menciona a Gerardo Fernández Noroña. Miren, el presidente en buen plan nos va a dejar muy buenas dudas. Antes de manifestar la duda que a su servidor le deja, debo mencionar que el presidente es como cualquiera de nosotros, un ser humano proclive a errores, proclive a tener incluso sus propios defectos. Por ejemplo, todo el mundo le celebra y festeja que sea perseverante, que es una manera elegante de llamarle a el ser necio, ¿no? A una necedad, cuando la necedad se convierte en virtud. Pero esa necedad también puede convertirse en lo contrario, o sea, un defecto. Entonces, no sé qué hay en la mente del presidente para insistir en no mencionar a Gerardo Fernández Noroña. Pues yo creo que muchos estarán de acuerdo y muchos más que no lo van a decir, pero en su foro interno sabrán que sí. Gerardo Fernández Noroña es uno de los más comprometidos con un proyecto de izquierda. Y miren que a mí Gerardo Fernández Noroña me dejó un mal sabor de boca cuando en 2021 él apoyó al ampón de Toledo, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, con quien lo conocí de cerca y sé lo ampón, lo truán y lo mafioso que era. Y Gerardo Fernández Noroña, hace 3 años, por la renovación de la presidencia de la Cámara de Diputados, pues le dio cabida a este personaje. Y por eso
Gerardo Fernández Noroña se ganó mi antipatía personal. Pero atención, es lo que yo siempre he dicho en estos espacios de reflexión. Una cosa es que un personaje no sea de mi simpatía y otra cosa es que no tenga valía. Y Gerardo Fernández Noroña tiene una gran valía, pues repito lo que dije hace un momento, es el más comprometido con un proyecto de izquierda. Y la duda que me deja el presidente es qué pasa por su cabeza que ni siquiera lo menciona. O sea, ¿cuál es la motivación del presidente para hacer este tipo de actos, ¿no? Como también el deslinde de Ricardo Mejía Verdeja, que son cosas que entran en la forma de ser de un ser humano, sus defectos, sus virtudes, y a los demás pues, nos causa a veces estupor, porque ahí me causa estupor si digo, ¿cómo es que no quiere incluir a Gerardo Fernández Noroña? Y en 2018 sí pensó en incluir a Lili Téllez. Esa es la duda que me deja el presidente. Y me causa estupor. ¿Qué lo llevó a invitar a Lili Téllez para que participara como parte de Morena en una senaduría que sí logró? ¿Qué lo motivó? ¿Y qué lo motiva ahora a no mencionar a Gerardo Fernández Noroña? Porque yo creo que el propio presidente se da cuenta que Noroña es el que más se ha enfrentado, aparte del presidente, después del presidente, obviamente, de manera frontal, valga la redundancia, con los poderes que todavía existen, poderes fácticos, y Gerardo Fernández Noroña en su momento le dijo en su cara a Genaro García Luna que él era un asesino y que no dudaba en que iba a terminar en la cárcel. Lo acusó no solo de asesino, sino de corrupto y de desaparición de gente. En su cara se lo dijo Gerardo Fernández Noroña. Y yo no he visto ni a Marcelo Ebrard, ni a Claudio Sheinbaum, con quien simpatizo, por cierto, ni a Dan Augusto, que incluso se dice que votó a favor del desafuero en aquellos tiempos de Andrés Manuel, ni tampoco he visto a qué otra persona, mucho menos a Ricardo Monreal, que lo sigo considerando un traidor embosado. Nunca los he visto en un acto como el de Noroña. Enfrentarse, repito la redundancia o la rebusnancia, enfrentarse frontalmente con quien en aquel tiempo detentaba el poder político y económico como lo era el PAN. Nadie he visto que tenga los tamaños de Noroña. Ahora bien, por eso debe ser incluido como un aspirante, por supuesto, aunque no tuviera esa característica que yo menciono. Y ya no quiero volver sobre la duda que me genera el presidente, que sigue siendo un desframado presidente, que no pierde esto que yo menciono al presidente, no lo reduce ni medio milímetro de la estatura política, moral y hasta espiritual, como lo he dicho, que tiene el presidente. Simplemente es un ser humano como todos de nosotros. Tú, amigo que me estás viendo, tu amiga que me estás viendo, con tus actos puedes generarle dudas a la gente que te rodea, a tus parientes, a tus amigos, a tus vecinos, a tu pareja. Yo también puedo generar esas dudas con mi entorno más cercano, lo cual nos define como seres humanos, ¿no? Entonces, ubiquemos lo que comento del presidente en su justa dimensión, sin rasgarse las vestiduras, sin ponderar, tratando de ser fríos, eso sí, muy reflexivos y pensativos. Bien, bueno, me parece justo el reclamo de Gerardo Fernández Noroña que hizo ayer en esa conferencia de prensa que dio, y ojalá el presidente se dé un espacio para meditar en algunas cosas y pues tratar de no generar estas dudas que muchas veces nos genera. El presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente o no, tiene mucho peso en la población mexicana. No de ahorita que es presidente, desde antes. Andrés Manuel es un ser con una estatura enorme, enorme, y desde joven ha tenido ese apego y acercamiento con la gente, esa energía, ese magnetismo, que muchos le dicen carisma. Y eso se ha incrementado ahora al ser presidente, no por ser presidente, sino por los actos de justicia que ha realizado en favor del pueblo. Ok, vamos a pasar a un tema que viene junto con pegado, y que es precisamente la selección del candidato oficial. Bueno, de Claudia Sheinbaum yo digo que, bueno, en este caso me atrevo a externar mi simpatía, porque también sé que es
ella seguiría, hay garantía de que ella seguiría la escuela del presidente Andrés Manuel. No lo veo, aparte de ella y Gerardo Fernández Noroña, no veo a ningún otro. A Marcelo Ebrard verdaderamente no me convence. En el último tramo de su ejercicio gubernamental al frente del entonces Distrito Federal generó muchas dudas. Porque yo recuerdo, hasta donde recuerdo, ya en los últimos 2 años del sexenio de Marcelo Ebrard al frente del Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal, ya se andaba deslindando del presidente Andrés Manuel, e incluso se le estaba acusando de querer privatizar algunos deportivos, me parece que en la alcaldía de Azcapotzalco. Estaba siguiendo Marcelo Ebrard una línea hasta cierto punto derechista. Y esto para mí fue la gota que derramó el vaso, cuando le compitió al presidente Andrés Manuel por la candidatura a la presidencia de la República. No sé si fue en 2017 o en 2018, cuando le participó, o sea, le disputó al presidente la candidatura. Y no digo que no tenga derecho, no se confunda. Si verdaderamente Marcelo Ebrard tuviera un convencimiento de la Cuarta Transformación y verdaderamente reconociera al presidente como uno de los grandes personajes que iba a beneficiar al pueblo, desde esa encuesta Marcelo se hubiera hecho un lado para que Andrés Manuel entrara como candidato, que finalmente lo fue mediante el resultado de la encuesta, candidato a la presidencia en aquel 2017 a 2018. Entonces, por estas cosas y otras situaciones que he visto a Marcelo Ebrard, no me parece conveniente que él vaya a ser, él deba ser el candidato de Morena para la presidencia de la República. Hay otras cositas que ya tiene también Marcelo Ebrard por ahí, pero ahí lo dejamos. Vamos a ver, Adán Augusto, les decía yo que Adán Augusto, se dice, lo leí, no recuerdo dónde y cuándo, pero parece que fue uno de los que votó a favor en aquel 2005, marzo de 2005 me parece, si no falla la memoria, porque estuvimos yendo a esas grandes concentraciones en el Zócalo para tratar de impedir el desafuero a Andrés Manuel, que finalmente se aplicó y finalmente no tuvo ningún efecto sobre el ahora presidente. Bueno, en aquel marzo de 2005 se dice que en aquellas votaciones Adán Augusto López estaba en el PRI y votó a favor del desafuero del hoy presidente. Bueno, independientemente de eso, que nadie debe ser condenado por sus pecados del pasado, son buenos para reflexionar, pero no para condenar. Entonces, Adán Augusto, a pesar de esto, me parece una persona sobria, una persona inteligente, mesurada, sobre todo inteligente, pero también parece tener algo que tiene el presidente: paciencia. Y la paciencia es un verdadero tesoro andando en la política. Una gente que no tenga paciencia en política tiene gran parte del campo perdido. Pero bueno, Adán Augusto es otro personaje que también pues me causa cierto convencimiento, siento cierta empatía, a pesar de lo que acabo de comentar de él, porque creo que también sería, de llegar a ser presidente, un gran presidente. Gerardo Fernández Noroña, con él empecé, y quizá esta sea una de las motivaciones del presidente, es una persona aguerrida, es una persona, es un guerrero. Él no se anda por las ramas. Él también, aunque no lo diga así, su pecho no es bodega y dice lo que piensa. Esa gente es valiosa, muy valiosa. Con esa gente no cabe mucha desconfianza, porque su mismo carácter, y quizás así me ubico yo, el mismo carácter temperamental, a él lo hace y a mí también me hace decir la verdad, lo que siento. Aunque a veces nos digan, no es bueno que digas lo que piensas, somos necios y decimos lo que pensamos. Bueno, ahí ubico yo a Gerardo Fernández Noroña, por lo cual me parece una persona bastante valiosa. Pero ¿cuál puede ser la motivación del presidente? Que precisamente la forma de ser de Gerardo Fernández Noroña se gane una especie de boicot de los poderes fácticos y vaya a causar un gran revuelo en la nación mexicana. Un revuelo, vamos a hablar conflictos, donde los poderes fácticos entren de lleno a combatir a alguien que se los va a combatir o los va a combatir de frente. Entonces, quiero decir eso, que a lo mejor el presidente está valorando que Noroña, de llegar a ser presidente, puede causar un perjuicio al pueblo por su forma de ser tan aguerrida, y que los poderes fácticos van a entrarle a ese enfrentamiento, nuevamente repito la redundancia porque quiero destacarlo, a ese enfrentamiento frontal que se puede dar
con un presidente con las características de Gerardo Fernández Noroña. Hasta ahí lo dejo. Tenemos a otro que es de plano, ese sí de plano les digo. Con él sí pintaré mi rayita y nada con él. Con él ni a la esquina. Me refiero a Ricardo Monreal. Ya no voy a repetir el calificativo, pero todos sabemos que es un traidor. Pero ahí lo dejamos. Ok, Ricardo Monreal es el que menos le conviene al país. El que menos le conviene a Morena. Es un personaje, él sí, es un cacique que ahora está asumiendo un disfraz de demócrata, un disfraz de un buen político, pero él es un cacique. Él y su familia son dueños del estado que gobierna su hermano, de Zacatecas, donde ellos han fincado su imperio. Y uno de sus hermanos ha sido acusado de sembrar marihuana. Y las entrevistas las hemos visto. Pero bueno, Ricardo Monreal es el menos recomendable para que llegue a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Y pues lo voy a decir así, qué bueno que Marco Cortés, el presidente del PAN, ya lanzó la amenaza de que no van a aceptar a ninguna corcholata que se desprenda de Morena como candidatos de la oposición, porque la peligrosidad de Monreal no es para Morena, o la peligrosidad de Ricardo Monreal no es solo para Morena, su peligrosidad es para el pueblo de México. Conociendo a Ricardo Monreal, y un poquito basado en los estudios de psicología que tomé en la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Ciencias de la Comunicación, el perfil de Ricardo Monreal me hace imaginarlo como presidente pactando con los poderes fácticos, pactando con Claudio X González, con Ricardo Salinas Pliego, con Salinas de Gortari, llevándose la fiesta en paz con ellos y dándole manga ancha a la corrupción y a los derroches. Recordemos los libros de su autoría, de hace 3 meses, 2 meses, formaron un escándalo porque él se los vendió al Senado a sobreprecio, falsificando 2 firmas, las firmas de 2 senadores. Y no pasa nada, no pasó nada. Esto pinta a Ricardo Monreal de cuerpo entero. Recordemos que él dijo en los meses finales del año pasado, él estaba coqueteando abiertamente con la oposición y se iba a ir. Y se dio el lujo de hacer cosas que ya no cumplió cuando se trató de defender a su amigo del Río Virgen, que fue encarcelado en Veracruz y luego soltado por presiones de él, porque del Río Virgen, su amigo del alma, que está ahí en el Senado, tiene un cargo importante, además de ser amigo de Dante Delgado Ronaura, Delgado, del Río Virgen. Recordemos que Ricardo Monreal agarró la bandera oportunista de que vamos a luchar por todos los presos injustamente, los que los jueces han encerrado y los tienen sin ninguna sentencia, y del Río Virgen va a salir. Él, cuando lo entrevistaban, asumía la bandera de que él estaba en defensa de todos aquellos que estaban injustamente encarcelados. Salió su amigo del Río Virgen de la cárcel y se acabó su bandera de salvar y de luchar por aquellos que están encarcelados injustamente. Hasta ahí se acabó. Luego vino coqueteo abiertamente, ya casi candidato de Mal por México, PRI-PAN-PRD, donde incluso se encontró con este señor Santiago Krill, posible candidato del PAN a la presidencia de la República, en España, y dieron una conferencia de prensa allá. Y ahí estaba diciendo Ricardo Monreal, días antes de eso también lo dijo, que iba a hacer una gira con Santiago Krill por toda la República Mexicana, una vez que llegara acá, porque estaba en España, para llevar a cabo un acto de reconciliación. ¿Reconciliación con quién? ¿Con quién quería reconciliar Ricardo Monreal? O sea, obviamente quería reconciliar, según él, a la clase política que él representa. O sea, ¿con quién los iba a reconciliar? Con un cabeza de vaca que, como he dicho, ha acumulado en 1,000 millones en 12 años de gobierno, de cargos de representación popular, cargos de gobierno. ¿Con quién iba a reconciliar? ¿Con gente como Alito Moreno? Que ya lo escuchamos cómo lo ha exhibido Laida
Sansores, de todas sus corruptelas, ¿con quién iba a reconciliar? ¿Con aquellos que hicieron el fraude en 2006? ¿En 2012? ¿Con quién iba a reconciliar y a quién iba a reconciliar Ricardo Monreal? Obvio, era otra bandera falsa, otra fachada de él para decir soy el demócrata que busco la reconciliación de México. Porque les recuerdo, el pueblo mexicano no está polarizado, ni está confrontado, ni tiene que reconciliarse. Y una vez más les repito, en la polarización consiste cuando están 50-50. El pueblo mexicano no está 50-50. El pueblo mexicano está 80% a favor 4T, 20% en contra. Eso no es estar polarizado y eso no requería de ninguna reconciliación. Y menos reconciliarse con los corruptos, asesinos, encarecedores de la vida, desaparecedores de gente. Eso pretendía Ricardo Monreal. Pero cuando Santiago Krill le da el descolón y le dice que no hay cargos para él, se le olvida la bandera a Ricardo Monreal y ya no hubo tal reconciliación. Ya no hubo gira de reconciliación. Y todo eso fue nada que dice que en diciembre le gustó y que luego nos iba a decir. Le faltó decir, en diciembre me gustó para irme. Y ahora resulta que siempre no. Bueno, amigos, ya me extendí mucho. Eso en grandes rasgos se va a sumar, creo que Manuel Velasco del PT a los aspirantes a representar a Morena en la candidatura presidencial. Por ahí puede haber otros, los principales, repito, Claudio Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, y ahora se quiere sumar Manuel Velasco, las famosas corcholatas. Ahora sí que por el bien de nuestro país, lo mejor que le puede pasar, que Morena sea representado por Claudia Sheinbaum, por Adán Augusto, o en el último de los casos, por Gerardo Fernández Noroña. Amigos, que tengan un excelente ombliguito de semana. Estaremos en contacto a través de estas videoemisiones del informativo El Pico del Águila. Periodismo comunitario independiente, periodismo de reflexión. Muy buenos días.